El agua apenas se mueve. Es un río ancho, lento y pesado, como si respirara. La superficie parece tranquila, pero debajo todo está vivo, todo observa. La cámara avanza a ras del agua. La luz del sol se filtra entre los árboles prehistóricos y se rompe en partículas suspendidas. El barro flota. Las raíces se retuercen como dedos sumergidos. Un hadrosaurio adulto se acerca a la orilla. Pesa varias toneladas y cada paso hace vibrar la tierra húmeda. Baja la cabeza para beber. No mira al agua. Nunca lo hacen. Debajo de la superficie, una sombra colosal se desliza en silencio. 12 metros de músculo, hueso y paciencia absoluta. Los ojos apenas sobresalen del agua. No parpadean. No dudan. En una fracción de segundo, el río explota. La mandíbula emerge como una trampa ancestral. Dientes del tamaño de cuchillos se cierran con una fuerza que no pertenece a este mundo. Hueso contra hueso. Un sonido seco y definitivo. El dinosaurio grita, pero el sonido se ahoga entre el barro y el agua. El cuerpo desaparece arrastrado hacia el fondo. No hay persecución ni lucha prolongada. Solo peso. Solo presión. Solo muerte. Esto no es una exageración. No es fantasía. Hace 75 millones de años, los ríos de Norteamérica estaban gobernados por algo peor que cualquier depredador terrestre. Algo que no necesitaba correr ni rugir. Su nombre era Deinosuchus, el cocodrilo terrible, aunque ese nombre se queda corto. No era simplemente un cocodrilo grande. Era un error evolutivo desde la perspectiva de cualquier dinosaurio que se acercara al agua. Mientras los tiranosaurios dominaban la tierra firme, algo aún más antiguo controlaba el límite entre dos mundos. El lugar donde la confianza mata, donde beber agua puede ser una sentencia de muerte. Deinosuchus superaba los 12 metros, pesaba como un camión y poseía un cráneo que funcionaba como una prensa viviente, diseñada para aplastar huesos sin esfuerzo. Durante décadas fue una nota al pie en la paleontología, un puñado de fósiles fragmentados y un nombre difícil de pronunciar. Pero los huesos cuentan otra historia. Huesos de dinosaurios gigantes, con marcas de mordidas que no cicatrizaron. Huesos que no pertenecen a presas pequeñas. Algunos de ellos pertenecen a parientes cercanos del Tyrannosaurus rex. Eso plantea una pregunta incómoda, una que cambia por completo la jerarquía del Cretácico. ¿Qué tipo de criatura podía matar, o al menos destrozar, a los reyes de la Tierra desde las sombras del agua? Para entenderlo, debemos volver a los ríos, al silencio y a la paciencia, porque ahí abajo el verdadero depredador ya está esperando. Durante mucho tiempo, Deinosuchus fue poco más que un nombre extraño en artículos científicos. Fragmentos de cráneo, dientes aislados, restos dispersos encontrados en distintos puntos de Norteamérica. Nadie había visto el monstruo completo. Nadie entendía realmente lo que significaba. Y sin embargo, cada nuevo fósil apuntaba a la misma conclusión inquietante. Esto no encajaba en la escala conocida. Cuando los paleontólogos comenzaron a unir las piezas, la imagen resultante fue perturbadora. Deinosuchus no medía 5 o 6 metros como los grandes cocodrilos actuales. Superaba con facilidad los 10, y algunos ejemplares rozaban o incluso superaban los 12 metros de longitud. Su peso no se contaba en cientos de kilos, sino en toneladas. Era más largo que un autobús urbano y tan pesado como un camión de carga. Comparado con un ser humano, Deinosuchus parece una criatura imposible. Su cabeza sola podía medir más de 1,5 metros. Su cuerpo era bajo, ancho, aplastado contra el suelo y el agua, diseñado no para la velocidad, sino para la estabilidad absoluta. Cada centímetro de su anatomía gritaba lo mismo. No necesitaba perseguir a nadie, solo necesitaba esperar. La comparación con el Tyrannosaurus rex resulta inevitable. En tierra firme, el T-Rex era el símbolo máximo del poder depredador. Dientes como cuchillas, visión binocular, fuerza bruta. Pero junto a Deinosuchus, incluso el tiranosaurio pierde parte de su aura. El cocodrilo terrible no competía en carrera ni en inteligencia, competía en algo mucho más simple y más brutal. Fuerza pura aplicada en el momento exacto. Su cráneo estaba reforzado, ensanchado, preparado para soportar tensiones extremas.
Sus dientes no estaban hechos para cortar carne, sino para aplastar hueso. No mordía para desgarrar, mordía para destruir. Una sola presión de sus mandíbulas podía romper extremidades enteras, inutilizar a una presa en segundos y arrastrarla al agua sin esfuerzo aparente. Y lo más inquietante es que Deinosuchus no era una anomalía aislada, no era un experimento fallido de la evolución. Era un depredador exitoso, extendido por ríos y estuarios desde lo que hoy es Montana hasta Texas. Vivió durante millones de años en equilibrio perfecto con un mundo lleno de dinosaurios gigantes, y no solo sobrevivió entre ellos, prosperó. Esto obliga a replantear el Cretácico tardío. No como un escenario dominado únicamente por grandes carnívoros terrestres, sino como un mundo dividido en territorios. La tierra firme tenía a sus reyes. Pero el agua pertenecía a otra cosa. Y cualquier dinosaurio que cruzara ese límite entraba en el dominio de un depredador que no perdonaba errores. Deinosuchus no necesitaba conquistar la tierra, le bastaba con controlar los ríos. Y eso, en un mundo sediento, era poder absoluto. Los ríos del Cretácico tardío no eran simples cursos de agua, eran arterias gigantescas que atravesaban el continente, lentas, turbias y rebosantes de vida. A sus orillas se concentraban los grandes herbívoros, obligados a beber, a migrar, a cruzar. Y en ese punto exacto, donde todos debían detenerse, comenzaba la verdadera cacería. Deinosuchus no patrullaba su territorio, no perseguía, no desperdiciaba energía, se hundía en el barro y se convertía en parte del paisaje. Su cuerpo ancho se apoyaba en el fondo del río. Sus pulmones le permitían permanecer inmóvil durante largos periodos. Solo los ojos y las fosas nasales rompían la superficie, invisibles entre ramas, sombras y reflejos. El río no parecía peligroso. Ese era el truco. Los dinosaurios herbívoros se acercaban confiados. Hadrosaurios, ceratópsidos, animales de varias toneladas que dominaban la tierra firme. En el agua perdían todas sus ventajas. Sus patas resbalaban. Su peso los hacía torpes. Bastaba un paso de más, un segundo de distracción. Deinosuchus no necesitaba atacar a todos, solo al que cometía el error. El impacto era brutal, no una persecución, sino una emboscada explosiva. El cuerpo del cocodrilo emergía con una fuerza que convertía el agua en una pared. Las mandíbulas se cerraban sobre una extremidad o el torso. No buscaba matar de inmediato, buscaba inmovilizar. Una vez atrapada, la presa era arrastrada hacia el fondo, donde el pánico, el peso y el agua hacían el resto. El entorno hacía el trabajo sucio. El barro asfixiaba, el agua anulaba la fuerza, la vegetación enredaba. Incluso un dinosaurio adulto, sano y poderoso, quedaba reducido a una masa indefensa en segundos. El río, que parecía una fuente de vida, se transformaba en una trampa perfecta. Las pruebas de este comportamiento no son imaginaciones modernas, se encuentran en los fósiles. Huesos con fracturas por compresión, no por corte. Marcas profundas, redondeadas, producidas por dientes diseñados para aplastar, no para cerrar. Algunas de estas marcas aparecen en esqueletos de grandes herbívoros que jamás habrían sido cazados por pequeños depredadores. Y entonces está el detalle inquietante. En ciertos yacimientos, estos restos aparecen cerca de antiguos cauces fluviales, no en llanuras abiertas, no en zonas de caza terrestre, exactamente donde Deinosuchus habría esperado. El mensaje es claro. El mayor peligro del Cretácico no siempre acechaba desde la maleza o la distancia. A veces estaba justo delante, inmóvil, silencioso, invisible. En un mundo dominado por gigantes, Deinosuchus entendió algo esencial. Controlar el agua era controlar la vida. Y mientras los dinosaurios miraban hacia el horizonte en busca de amenazas, el verdadero depredador ya estaba bajo sus pies. Durante años, la idea parecía exagerada. Un cocodrilo capaz de enfrentarse a los grandes carnívoros del Cretácico sonaba más a mito que a ciencia. Pero entonces aparecieron los huesos. No esqueletos completos, sino fragmentos muy concretos. Vértebras, extremidades, restos de cráneo. Y en ellos, algo imposible de ignorar. Marcas de mordida. No eran cortes finos ni arañazos superficiales. Eran hundimientos profundos, fracturas por aplastamiento, deformaciones que solo podían producirse con una presión descomunal.
Algunas de esas marcas aparecieron en huesos de grandes terópodos, dinosaurios carnívoros, bípedos, depredadores en la cima de la cadena alimentaria, no presas fáciles, no animales pequeños, entre ellos parientes cercanos del Tyrannosaurus rex. La pregunta no es si Deinosuchus cazaba activamente a estos gigantes terrestres. La ciencia es clara y prudente. No hay pruebas de persecuciones deliberadas ni de enfrentamientos constantes. Pero la pregunta correcta es otra, mucho más inquietante. ¿Podía matarlos? ¿Podía destrozarlos si se acercaban demasiado al agua? La respuesta es sí. Las marcas no muestran señales de curación. No son heridas de las que se sobrevive, son daños finales. El tipo de fractura indica una mordida que atrapó y no soltó. Un ataque breve, violento y definitivo. Exactamente el tipo de ataque que ocurre en una emboscada, no en una lucha prolongada. Imaginemos la escena. Un gran terópodo se acerca a beber. Confía en su tamaño, en su poder, en su posición como cazador supremo, pero en el agua su equilibrio se rompe. Una pierna entra en el cauce, el fondo cede, y entonces, desde abajo, algo se mueve. No hay aviso, no hay tiempo de reacción. Las mandíbulas se cierran sobre una extremidad, el hueso se fractura al instante. El depredador terrestre se convierte en presa en el mismo segundo en que pierde el apoyo. No importa cuán feroz sea en tierra firme. En el agua eso no significa nada. Este es el verdadero terror que representa Deinosuchus. No necesitaba competir con los tiranosaurios. No necesitaba desafiarlos. Solo necesitaba que cometieran el error más pequeño. Un paso de más. Un borde mal calculado. Un segundo de confianza. En ese instante, la jerarquía del Cretácico se invertía. El cazador se convertía en víctima, y el monstruo del río demostraba que, incluso en un mundo gobernado por gigantes, siempre había algo esperando en las sombras, listo para recordarles que ningún rey es invulnerable. La verdadera arma de Deinosuchus no era su tamaño, tampoco su sigilo, era algo mucho más simple y mucho más devastador: su mordida. Una herramienta biológica diseñada no para herir, sino para destruir. El cráneo de Deinosuchus era ancho, macizo, reforzado como una viga de acero. Cada hueso estaba fusionado para resistir tensiones extremas. No había ligereza en su diseño. No había concesiones a la velocidad ni a la elegancia. Todo estaba orientado a un único objetivo: aplicar la máxima fuerza posible en un solo punto. Sus mandíbulas funcionaban como una prensa hidráulica viva. Al cerrarse, no cortaban la carne como las de un tiranosaurio. Aplastaban, comprimían, rompían. Los dientes eran gruesos, cónicos, casi romos, perfectos para transmitir presión sin romperse. No estaban hechos para desgarrar tejidos blandos, sino para fracturar huesos de animales que pesaban toneladas. Las estimaciones biomecánicas modernas son claras. La fuerza de mordida de Deinosuchus superaba con creces la de cualquier cocodrilo actual y competía con la de los mayores depredadores que jamás han existido. En términos de presión pura, era superior incluso a la del Tyrannosaurus rex. Donde el T-Rex cortaba y arrancaba, Deinosuchus trituraba. Pero la fuerza no era su único recurso, la técnica completaba el arma. Una vez atrapada la presa, Deinosuchus ejecutaba un movimiento simple y letal: el giro. Al rotar su cuerpo masivo sobre sí mismo, multiplicaba el daño, arrancando extremidades, dislocando huesos y asegurando que la víctima no pudiera escapar. Todo ello en cuestión de segundos. Este método explica las marcas encontradas en los fósiles: fracturas limpias por compresión, huesos destrozados sin señales de mordisqueo prolongado, ataques breves, definitivos. No había margen para el error ni para la supervivencia. En tierra firme, muchos dinosaurios podían considerarse invencibles, pero la evolución no diseñó a Deinosuchus para competir en ese terreno. Lo diseñó para dominar el instante en que todas las ventajas desaparecen, el momento en que una pierna entra en el agua, el equilibrio se rompe y el peso se convierte en una condena. Deinosuchus no necesitaba velocidad, no necesitaba inteligencia compleja. Tenía el arma perfecta para su mundo. Y cuando esa arma se cerraba, no había tamaño, fuerza ni ferocidad que pudiera detenerla.